Al asumir el cargo, Betancourt encontró condiciones económicas y sociales complejas legadas por sus predecesores: la recesión económica, el déficit fiscal, una alta deuda externa, inflación y desempleo. La economía paralela continuó siendo un motivo de gran preocupación, al igual que la creciente fuerza de los traficantes de drogas. En el frente social, Betancourt intentó negociar una paz con la guerrilla, ofreciéndoles una amnistía incondicional y la participación legítima en el sistema político. Sin embargo, sus intentos se vieron frustrados por la toma cruenta que la guerrilla del M-19 hizo del Palacio de Justicia, convirtiéndose este en uno de los episodios más sangrientos de la historia nacional. Virgilio Barco Vargas. Barco fue electo presidente de Colombia con el 58% de los votos en 1986. Apoya los programas de lucha contra la pobreza, la renovación del diálogo con las guerrillas de izquierda y la lucha con los traficantes de drogas. A pesar de que era popular en la comunidad internacional, su popularidad interna fue reducida por cuanto los narcotraficantes se fortalecieron y obraron con mucha violencia después de que comenzó a tomar medidas contra ellos. Sus políticas económicas restrictivas en un principio ejercieron impactos negativos. Después de 2 años en el programa de apertura económica iniciada por su administración, se abrió la puerta a los mercados internacionales de Colombia y se generó una etapa de fortalecimiento paulatino para la economía del país. Cuando dejó la presidencia en 1990, después de 4 años de gobierno, se desempeñó como embajador en Gran Bretaña hasta 1992, cuando se retiró de la vida pública. César Gaviria Trujillo. En 1990 fue electo presidente de la República por el Partido Liberal. Durante su gobierno fue aprobada la nueva Constitución Nacional en reemplazo de 1886, aún vigente con algunas reformas. Esta carta fundamental vio la luz en 1991. Su lucha contra los narcotraficantes de los carteles de Cali y Medellín y contra varias facciones de la guerrilla fue ampliamente reconocida. Durante su mandato se construyó la cárcel de la Catedral, según especificaciones que fueron definidas por el propio capo del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, quien fue recluido en esta prisión desde donde continuó controlando su imperio de droga y delinquiendo. El 20 de julio de 1992, Pablo Escobar escapó de la cárcel después de saber que iba a ser trasladado a otra prisión. El 2 de diciembre de 1993, el notorio capo de la droga fue dado de baja a tiros por la policía colombiana, un triunfo para la administración Gaviria. Ernesto Samper Pizano. Se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto de 1994 en representación del Partido Liberal. Estuvo involucrado en el escándalo denominado Proceso 8000, que toma su nombre del número de folio asignado por la Fiscalía a la investigación que se abre por las acusaciones de que su campaña a la presidencia fue financiada con dineros procedentes del narcotráfico, Cartel de Cali, al no lograr superar con éxito la primera vuelta presidencial disputada con el candidato conservador Andrés Pastrana Arango. El escándalo en la campaña de Samper Pizano. En 1993, cuando la campaña por la presidencia estaba en sus etapas iniciales, se hizo cada vez más claro que la carrera iba a ser muy competida. Los sondeos de opinión estaban profundamente divididos. Las elecciones a la presidencia tuvieron lugar el 29 de mayo de 1994. Ernesto Samper fue elegido presidente por un margen muy estrecho. Poco después de su victoria presidencial, Samper fue acusado por su oponente Andrés Pastrana Arango de haber recibido donaciones del Cartel de Cali para la segunda vuelta de su campaña por un valor de $6 millones. Samper inicialmente negó las acusaciones y consideró a su adversario político como un mal perdedor, pero poco después una serie de grabaciones que le comprometían, denominadas narcocasetes, fueron puestas a disposición de la opinión pública y de las autoridades. El fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, dirigió personalmente la investigación. Valdivieso es primo del fallecido Luis Carlos Galán Sarmiento, el carismático líder del Partido Liberal, asesinado por el Cartel de Medellín en 1989 por sus opiniones políticas y su lucha contra el narcotráfico. En particular, por favorecer la extradición de mafiosos a los Estados Unidos. Pronto,
Las investigaciones dirigidas por Valdivieso arrojaron una clara conexión entre el cartel de Cali y figuras prominentes de la sociedad colombiana, incluyendo políticos, periodistas, atletas, oficiales del ejército, policía y artistas, entre otros. Fernando Botero Sea, quien había sido uno de los jefes de campaña de Samper, fue nombrado ministro de Defensa. Horacio Serpa, otro de los aliados políticos durante la campaña de Samper, fue designado como el ministro del Interior. Cuando las noticias de la investigación se filtraron a la prensa, sus colaboradores fueron instruidos por Samper para enfrentar a los medios de comunicación en los señalamientos y desmentir la posibilidad de que el dinero del narcotráfico hubiese entrado en las finanzas de su campaña presidencial. El mensaje era claro: si el dinero del cartel encontró su camino en las finanzas de la campaña, Samper no tenía ni idea de esto. Finalmente, después de muchos meses del proceso en el que un gran número de políticos y altos miembros del gobierno fueron implicados, solamente fueron condenados unos pocos. Botero fue arrestado y se presentaron cargos en su contra por conspiración para enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Santiago Medina, tesorero de la campaña, también fue detenido y condenado a prisión. Otras figuras políticas como Alberto Santofimio Botero, Eduardo Mestre Sarmiento, el periodista Alberto Giraldo, también fueron encarcelados en virtud de la misma investigación. Giraldo era el emisario que hablaba en nombre del cartel de Cali en muchas de las grabaciones. Se formularon cargos contra Samper, quien insistentemente ratificaba su inocencia, alegando que si el dinero había entrado en su campaña presidencial, había sido a sus espaldas. El cardenal Pedro Rubiano Sáenz, líder de la Iglesia Católica Colombiana, declaró en una entrevista que la actitud asumida por Samper sobre el desconocimiento de que su campaña presidencial había sido permeada con dinero del narcotráfico era algo similar a no darse cuenta de que un elefante había entrado en la sala de la casa. Desde entonces, los acontecimientos que condujeron a la financiación del dinero de la droga en la campaña Samper presidente han sido referidos como los acontecimientos del elefante. En virtud de que la Constitución Política de Colombia consagra que solo el Congreso puede servir como juez natural del presidente de la República, a partir de las pruebas presentadas por el fiscal ante el Congreso, quedó en manos de esta corporación la decisión final del caso. Teniendo en cuenta que el Congreso es una institución política con mayorías aliadas de Samper y con muchos de ellos también implicados en cuanto a sus relaciones con el cartel de Cali, no causó sorpresa que la evidencia contra Samper fuera excluida, declarándole inocente. Como consecuencia de este hecho, el gobierno de los Estados Unidos retiró toda la ayuda política para el gobierno de Samper. Durante los años consecutivos, la administración de Samper fue fustigada por los Estados Unidos por su supuesta omisión en cuanto a la lucha eficaz contra el narcotráfico y contra el cartel de Cali. Además, los Estados Unidos revocaron la visa de Samper y le prohibieron su entrada a ese país. Andrés Pastrana Arango. Su presidencia es recordada por su negociación con los dos grupos guerrilleros de izquierda, las FARC y el ELN, que culminaron con la concesión de una importante zona del territorio nacional como sitio de despeje, con un área del tamaño de Suiza. Además, durante su gobierno se dio la ruptura de estas negociaciones. También es recordado por el creciente grado de impopularidad que presentaba en las encuestas. Algunos críticos lo acusaron de haber aceptado posibles sobornos de los principales miembros de las FARC y el ELN, pero no hay pruebas concretas de ello. Su gobierno propuso inicialmente y supervisó la aplicación del paquete de ayuda denominado Plan Colombia y la estrategia contra las drogas. También fue muy criticada por todos los viajes que el presidente Pastrana realizó por todo el mundo durante su mandato, que los críticos denominaron viajes de placer. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe fue elegido presidente de Colombia en la primera vuelta presidencial del 26 de mayo de 2002, habiendo obtenido el 53% de la votación. Su compañero de fórmula, Francisco Santos, miembro de la familia Santos, de larga tradición en el Partido Liberal Colombiano y propietarios del diario colombiano El Tiempo, resultó electo vicepresidente de Colombia en el mismo proceso electoral. Santos fue uno de los fundadores de la Fundación País Libre, ONG que lucha contra el secuestro,
creada pocos meses después de su propia experiencia como rehén del narcotraficante Pablo Escobar. Los observadores consideran las elecciones relativamente libres de juego sucio en el plano nacional, pero hubo casos de intimidación de los votantes activos y de los candidatos por acciones de grupos guerrilleros. Uribe y sus partidarios negaron las imputaciones y los críticos no lograron comprometerle mediante acciones legales. Las encuestas muestran un apoyo sin precedentes para el presidente Uribe por parte de los colombianos, estimado en algo más del 70% después de su segundo año de mandato. El apoyo es generalizado, pero con mayor incidencia entre los colombianos de ingresos medios y altos. La popularidad de Uribe se atribuye principalmente a sus logros exitosos en contra de las FARC y ELN y en parte a los esfuerzos que posibilitaron la desmovilización de los paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia. Asimismo, los analistas señalan que Uribe es visto como un adicto al trabajo, un hombre carismático que actúa durante las 24 horas y un promotor de la austeridad personal y administrativa que algunos interpretan como un modelo a seguir por otros colombianos y políticos. Uribe y los miembros de su gabinete hicieron presencia durante todo su gobierno en las provincias, en los denominados consejos comunitarios, incluyendo las regiones más remotas de Colombia, para escuchar de primera mano las inquietudes de los gobernados. El objetivo declarado de estos consejos era promover la participación ciudadana y el intercambio de información directa con las autoridades locales, escuchar y discutir públicamente sus preocupaciones. Estas sesiones se emitían en directo por el canal estatal de televisión pública durante varias horas. Los seguidores de Uribe creen ampliamente que estos consejos han contribuido en diversos grados a avanzar en la resolución de los problemas locales mediante la simplificación de los trámites. Los consejos dan crédito al mantenimiento de los niveles de popularidad de Uribe y permitieron reforzar su imagen de político trabajador y hombre sencillo. Los simpatizantes consideraron que Uribe había logrado importantes resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, lo que permite el tráfico en las carreteras que antes era el blanco de ataques armados y las denominadas pescas milagrosas por parte de los grupos alzados en armas durante la década de 1990.